Primero que nada, agradecerle a los organizadores por habernos invitado. Siempre he sido un súper fan de este evento y lo que significa en términos de la relación de la comunidad científica con la ciudadanía en general. Y además le agradezco a todas, por eso mismo a todas las personas que vinieron, particularmente a mi familia. Ahí está mi papá y hay por lo menos 3 generaciones del clan. Pero lo que yo hoy día voy a hablarles es de la importancia de cruzar una frontera social que, más allá de la felicidad que me produce que esté mi familia acá, mi público cautivo, es una frontera que tiene que ver con cómo nosotros somos capaces de construir relaciones cooperativas más allá de la familia, e incluso en condiciones en las que la amenaza de la ley no es capaz de garantizarla. Una de las cosas que ha caracterizado la historia de nuestro país y que nos caracteriza todavía es la capacidad que nuestra sociedad tiene para imponer orden a partir de la imposición de la ley. Lo vemos aquí en términos simbólicos, ¿no es cierto? Esta imagen del escudo, que cuando yo era chico yo pensaba que la había inventado Pinochet, pero después supe que no, que tenía antecedentes históricos de mayor data. Lo primero que nosotros podemos ver en lo que nos damos cuenta de que existe esta capacidad para imponer la ley tiene que ver con la propia disposición de los ciudadanos a obedecer la ley. En el gráfico de acá, nosotros lo que vemos es la importancia que los ciudadanos de distintas regiones, incluido Chile separado, le asignan a obedecer la ley. Entonces vemos que Chile, que no solamente es superior a América del Norte y Europa Occidental, y está empatado con América del Norte. O sea, nosotros le asignamos una alta importancia a obedecer la ley, nuestros ciudadanos. Dentro del contexto de la región somos líderes. Pero claro, alguien puede decir la importancia que le asignamos a obedecer la ley, ¿qué sustrato tiene en la realidad? Lo que importa es si es que la obedecemos. Entonces, si es que hay un sesgo que los sociólogos le llaman de deshabilidad social. Si es que a mí me dicen en una encuesta si me importa obedecer la ley, por si acaso, quién sabe quién va a ver estos resultados, no es una mala idea decir que sí, que tengo asigno mucha importancia. Pero este es un dato mucho más duro, que es la confianza en la policía. Si nosotros vemos la confianza en la policía, acá Chile primero que nada se despega de América del Sur. La forma en que están construidos estos datos es que esto es la resta entre las personas que confían mucho en la policía y las personas que no confían nada. Entonces, el que en América del Sur el número sea negativo, que es lo que está diciendo, es que hay más personas que no confían nada en la policía que hay personas que confían mucho en ella. Nosotros todavía estamos un poco abajo de América del Norte, pero estamos en la misma liga, ¿no es cierto? Y somos incluso superiores a Europa Occidental. Este fenómeno que ha sido conocido como la excepcionalidad chilena, ¿no es cierto? Esta capacidad dentro del contexto de la región como un elemento distintivo de nuestra organización social e institucional, ha sido reconocido como esta excepcionalidad justamente por su diferencia con el resto de las colonias de Latinoamérica. Ahora, lamentablemente, esta excepcionalidad no se traspasa cuando nos movemos hacia el horizonte de la confianza entre personas. En el lugar más a la derecha mantenemos como referencia la confianza en la policía. Vemos que la confianza en la familia, que es bastante alta en todos los lugares, incluso más en Latinoamérica, y Chile le asigna una importancia mayor, o sea, le tiene un grado de mayor confianza aún que incluso que el resto de los países. Pero si nos empezamos a mover más allá de la familia y vemos, por ejemplo, la confianza en los vecinos, ahí lo que pasa es que primero que nada podemos ver que todos los países, ¿no es cierto?, de todas las regiones, cuando cruzamos el horizonte de la familia, los niveles de confianza en el otro disminuyen. Nosotros, en forma radical. En términos de nosotros y nuestra posición comparativa, conjunto con Latinoamérica nos empieza a ir peor que a los países de Europa Occidental y América del Norte. Más aún si es que nos movemos y dentro de la región latinoamericana ya no somos líderes. Países como Argentina y Uruguay, por ejemplo, tienen mucho mayor confianza en los vecinos que la que tenemos nosotros, probablemente por la cultura de barrio que han desarrollado esos países. Y si nos movemos a confianza en personas desconocidas, los niveles de desconfianza son mucho mayores aún. Y, de nuevo, aun cuando Latinoamérica y Chile bajan respecto a América del Norte y Europa, en el caso chileno nosotros aunque somos un poco mejor que el promedio, no somos líderes. Como sí ocurre
en nuestra capacidad para imponer la ley, entendida en términos de la importancia que le asignamos a hacer las leyes y la confianza que le asignamos a la policía. Espera, quisiera detenerme para pensar cuál es el problema de esto. El problema de esto es que se traduce, un poco de eso va a ser lo que voy a hablar yo hoy día, de cómo cruzar esta frontera social y construir relaciones más allá de la familia. Es que esta desconfianza es un gran obstáculo para producir relaciones cooperativas fuera de la familia. En términos técnicos, si estuviera aquí alguien del Banco Mundial, les diría que tenemos una sociedad de bajo capital social. La pregunta acá es que nos hacemos es ¿por qué cooperamos o cuándo cooperamos? Depende nuestra capacidad cooperativa del ambiente institucional, depende de las capacidades de la tecnología que nos enfrentamos, ¿es la cultura un factor crucial? Bueno, la teoría de juego nos va a ayudar a resolver estos problemas. Aquí aparece el fundador, von Neumann, representado por Peter Sellers en una película excelente, Dr. Strangelove, y lo que nos entrega es una herramienta para modelar situaciones en las que mi bienestar depende de lo que hacen otros individuos y viceversa, el bienestar de otros individuos también depende de lo que yo hago. Entonces nos da una herramienta para entender esta interdependencia. El problema es que las herramientas que nos entrega primero von Neumann solamente sirven para estudiar juegos que se denominan de suma cero. Y es en un juego de suma cero lo que alguien gana, otro lo pierde. Por eso tiene sentido que Peter Sellers, que von Neumann haya sido un asesor de Nixon durante la Guerra Fría, que haya aplicado sus conceptos a la guerra. La guerra es el ejemplo sine qua non de un juego suma cero. ¿Por qué? Porque el territorio que yo gano, otro lo tiene que perder. Bueno, en la política, si uno la entiende como la adjudicación del poder y entendemos la cuota de poder como fija, también la podemos entender que para que alguien gane una cuota de poder, otro la tiene que perder. En este caso, bueno, todos perdimos, ¿no? Acá aparece, si von Neumann es el abuelito de la teoría de juego, John Nash, quizá más conocido por su película Beautiful Mind. Además, aquí para la gente famosa del Congreso del Futuro, los beneficios de ser famoso, ¿no es cierto? Vemos que John Nash lo representa Russell Crowe, el actor de Gladiators, que no sé si se parecía tanto. Pero aparece con la gran contribución académica que hace John Nash, es que nos permite analizar juegos de suma positiva. En un juego de suma positiva, el tamaño de la torta ya no está fijo. Nuestras acciones pueden hacer que varíe el tamaño de la torta. En forma súper simple, si entendemos la distribución que estamos repartiendo en un queque, es un juego de suma cero. Para que yo tenga un pedazo más grande, otra persona tiene que tener un pedazo más chico. Me acordé de lo que significa ser parte de una familia numerosa con el ejemplo del queque. Pero también existe la posibilidad de que, como resultado de nuestra interacción, exista una sinergia que podemos capturar. ¿Y de dónde viene? De que nosotros, imagínense una situación en la que todos venimos con los ingredientes para hacer una torta y lo que hace en el fondo es creamos algo. Entonces, la torta ya no está fija. Lo que nosotros logramos crear entre todos vale más que lo que tenía cada uno. Entonces, varió el tamaño de la torta. Entonces, en un juego de suma positiva, y aquí es importante hacer un matiz, en un juego de suma positiva, el tamaño de la torta, en este caso un mamut, puede crecer. De hecho, el término técnico correcto no es hablar de suma positiva, sino hablar de suma distinta de cero, porque la suma puede ser positiva o negativa. En este caso, imaginemos, acá vemos un caso en que se capturó la suma positiva. Tuvimos a 5 cazadores recolectores que lograron cazar un mamut. Pero piensen qué es lo que hubiera. Imagínense que la estrategia de este grupo era que los 5 cazadores recolectores tenían que saltar en forma simultánea arriba del mamut para capturarlo. Pero en el momento que van a hacer eso, 2 de los cazadores recolectores dicen, ¿sabes qué? Me parece una mejor idea que los otros salten, capaz que cacen el mamut y yo me quedo con un pedazo y yo no sufro el riesgo de participar en esta aventura. Entonces, en ese caso, podríamos terminar en que no se logra cazar el mamut e incluso uno de los osados termina atravesado por un colmillo. Y aquí, volvamos a lo que estábamos hablando al principio. La capacidad de crear orden a través de la ley. Es cierto que si es que aquí nosotros tuviéramos un carabinero chileno con un ticket de multa, esperando a que después de que se saltaran a cazar el mamut, de pasarle una multa, ojalá grande, ¿cierto? A aquel que no se haya comportado en forma osada en el momento de capturar el mamut, podría tener el poder disuasivo para garantizar la cooperación a través de la ley. Por eso,
Si es que sacamos a la ley de acá, nosotros estamos hablando de un dilema social. ¿Por qué? Porque si es que todos los individuos se comportan en forma egoísta, como solemos asumir los economistas, bajo la figura del homo económico, que es un egoísta y maximizador, el desenlace es un desenlace que es negativo, en el que no se logra la cooperación. Entonces acá la figura, si volvemos al punto inicial, bueno, ¿la ley nos sirve? Sí, nos podría servir este carabinero pasando multa acá. Pero la pregunta es, ¿podemos siempre recurrir a la ley para alcanzar una solución cooperativa? Y la solución es no. Pues si alguien pensó que esta charla se trataba de cómo crear orden a través de la ley, no, la idea es cómo seamos capaces de crear orden más allá de la ley. ¿Y por qué no siempre podemos hacer esto? Porque la ley puede ser, en algunos casos, demasiado cara. Imagínense que queremos evitar que la gente bote papeles en la plaza. Entonces podríamos tener un carabinero puesto en cada plaza. El costo de eso es demasiado alto. Y en algunos casos el costo incluso es prohibitivo. Si nosotros queremos cuidar 4.000 kilómetros de costa para mantener en forma sustentable un recurso marino, eso se hace prácticamente impracticable. Y vamos a volver sobre eso. En este punto, cuando vemos que la solución aparece un poco no demasiado positiva, ¿no es cierto? Si es que todos los individuos se comportan como los economistas dicen que se comportan, es imposible capturar la sinergia asociada a un dilema social. Entonces, aquí nos hacemos la pregunta, ¿es posible cruzar esta frontera y aprovechar las capacidades colectivas que preexisten a la ley? ¿Es posible crear ambientes institucionales que nutran nuestro capital social y que no dependan solo de la vigilancia? Y acá lo que yo voy a hacer es contarle una pequeña historia, que es una historia esperanzadora de cómo los pescadores artesanales de nuestro país fueron capaces de superar la tragedia de los comunes. Entonces vamos a hablar de cómo se hizo sustentable la explotación del concholepas cuando estuvo a punto de ser una especie extinta. Nosotros yo llevo trabajando hace mucho tiempo, como saben, en este proyecto. Nuestra primera experiencia fue agarrar unos datos en el Instituto de Santa Fe, donde tratamos de hacer un modelo matemático con Ricardo Guzmán, que también es parte de nuestro centro. Y lo que hicimos es tratar de crear un modelo matemático que explicara los patrones que aparecían en experimentos que reproducían esta idea de cuidar un recurso común. Y después, Juan Carlos Castilla, que estuvo en este congreso, me invitó a participar en un paper que se publicó en PNAS, donde se contaba la historia de este caso exitoso. Y después de esto, a partir de esta colaboración con el Departamento de Ecología de la Católica, con Juan Carlos Castilla y Stefan Gelsic, decidimos ir a hacer experimentos a las caletas de pescadores. ¿Para qué? Porque si nosotros vemos aquí lo que pasó, nosotros vemos que cuando se intensifica la apertura de la frontera, empieza a aumentar tanto el nivel de explotación que el sistema colapsa. Se intenta aplicar una solución basada en derechos de propiedad individual, y esa solución no funciona. Pero cuando en el año 89 se implementa un sistema de asignación de zonas de maritorio, como diría Juan Carlos Castillo, que eran exclusivas para una determinada comunidad. Entonces, nosotros le pasamos estas 4 hectáreas de mar a una comunidad de 150 pescadores artesanales de la caleta del Quisco, y lo que hacemos es darles a ellos, a empoderarlos y que decirles, este es su recurso. Y lo que vemos es que esto tuvo un efecto bastante exitoso. Y se recuperó. Si es que nosotros que siempre nos gusta la validación externa, aquí hay un artículo de Economist donde cuenta la historia exitosa de cómo se hace un análisis del estado catastrófico de todas las de la explotación de los recursos comunes en otras regiones, y se muestra en Chile cómo tenemos una excepción. Claro que esta excepción, no todas las caletas funcionaron igual. Acá nosotros tenemos un grupo de caletas que fueron muy exitosas manteniendo el recurso común, otras que no lo fueron tanto, y tenemos un grupo de individuos que nunca se organizaron en torno a este sistema, que ahí aparecen como los non-unionized fishers, como cuatreros del mar, les podríamos decir. Acá, así es como funcionan los experimentos. Ponemos a los pescadores, grupos de A5, ahí está Stefan Gelsic, allá está María Ignacia, una alumna de nuestro doctorado, y lo hacemos jugar frente al laboratorio, un juego que tiene las mismas características que las que ellos enfrentan cuando enfrentan la vida real. Para explicarles cómo funciona el juego, nosotros les decimos que hay un área que es de pesca sustentable, que es el borde externo.
y ellos tienen el derecho a sobreexplotar el recurso. Pueden explotar más allá de la pesca sustentable y violar las normas. Pero cada vez que extraen un loco extra, le quitan medio loco a su compañero. Después, al final, los pescadores cambian todos los locos que juntaron en las 20 rondas del juego, los cambian por plata y ganan en media hora entre 15 y 25 mil pesos. Entonces, veamos qué es lo que pasa si todos cumplen la cuota. ¿Un vaso de agua te puedo pedir? No. Oye, un vaso de agua. Ahora, ¿qué pasa si es que alguien sobreexplota? Y el jugador número 1 decide sobreexplotar el recurso. Ahí vemos que el jugador número 2, el 3, el 4, el 5 pierden medio loco. Y lo que estamos tratando de reflejar con estas características de este juego es el efecto... excelente. Es el daño que produce en el ecosistema esta sobreexplotación. Si cada uno de los individuos sigue sobreexplotando, ahora vemos que el 2 saca uno extra, el 3 saca uno extra, y ya el 4 ha perdido ya 2 locos por culpa de la sobreextracción del resto de sus jugadores. Si la sobreexplotación es máxima y extraen todo lo que pueden tener, todo lo que pueden sacar, se fijan, terminan en un desenlace en que cada uno termina con 3 locos. ¿Y cuál era el desenlace que hubieran tenido si todos hubieran cumplido la cuota? 5 locos. O sea, llegan a un resultado. Si es que acá, esa es a mí me encanta esta imagen que crea Amartya Sen, que es cuando dice, este resultado le deberíamos llamar rational fools. Como individuos que son supuestamente racionales, al comportarse de forma racional, alcanzan un desenlace tan tonto. Nosotros en el juego hicimos una parte en el que el juego se podía... Durante las 10 primeras rondas tenía estas características y de la ronda 11 a la 20 metíamos un elemento de inspección externa y agarramos a uno de los jugadores, lo inspeccionábamos y si es que había sobreextraído la cuota le quitábamos todos los locos. Los resultados que tuvimos. Vemos en azul, donde están los piratas, acá hay que pensar que el equilibrio de Nash, asumiendo un homo economicus, o sea que se comporta en forma racional y egoísta, es sobreextraer el máximo. Como en las instrucciones podían extraer hasta 50 locos, sobreextraer 50 locos, la sobreexplotación máxima es de 250. Vemos que los piratas están muy cerca de ese equilibrio. Ahora, si nosotros agarramos las caletas no exitosas y las comparamos con las caletas no exitosas de la ronda 1 a la 11, en ambas, bueno, las caletas exitosas parten de un nivel de cooperación mucho más alto que las caletas no exitosas que parten de un nivel de cooperación medio, inferior al de los piratas, pero en ambas se produce un proceso de erosión de la cooperación, recuerden. Cuando nosotros incorporamos esta sanción, que es a 1 de 5, quitarle los locos si es que sobreextrayó, vemos que a los piratas les da lo mismo. Las caletas no exitosas se pegan un salto en la cooperación, pero tampoco aprovechan la norma y se vuelve a erosionar. Y son las únicas las caletas que son exitosas en la vida real, son las que realmente logran aprovechar esta sanción externa para internalizar del todo la norma y estabilizar la cooperación muy cerca del óptimo social. Entonces, el resultado de la cooperación es posible, contra lo que podrían pensar un economista ortodoxo. Pero es frágil. Vimos que existían estos procesos de erosión. Y nosotros, entendiendo un poco más qué es lo que estaba detrás de estos procesos de erosión, lo que vimos es que si es que yo les quisiera hacer a ustedes una división de cuáles son los tipos morales que existen cuando se enfrentan a un problema de este tipo, yo los dividiría en 3. Existen los freeriders duros, que no van a cooperar bajo ninguna circunstancia. Y te van a calzar cada vez que puedan calzarte, entre paréntesis. Pero no son tantos. Están los kantianos duros, personas que siempre hacen lo correcto, que obedecen la ley, que incluso cuando no son susceptibles de ser inspeccionados. Pero ese grupo también es chico. Y al medio, y es donde quizás estamos la mayoría de nosotros acá, somos cooperadores condicionales, personas que estamos dispuestas a cooperar solo si es que el resto de las personas está cooperando. Entonces, en todos esos escenarios en los que nosotros vimos erosión de la cooperación estaba dada por los cooperadores condicionales. ¿Por qué? Porque si es que al principio vemos que uno de los sujetos no estuvo contento con la cooperación del resto y dice, yo me bajo el bote. Pero el problema es que el efecto no es solo bajarse el bote. Como existe esta interdependencia entre los cooperadores condicionales, en la siguiente ronda yo ya veo que alguien se bajó el bote. Entonces alguien puede aparecer de nuevo y decir, no, ahora yo no estoy contento con los niveles de cooperación que ha alcanzado el grupo y también me bajo el bote. Y así como se produce este efecto dominó.
Entonces esto es algo, casi un consejo para cada grupo que quiera hacer un proyecto que no depende de la ley, es ver cómo regular este proceso de erosión que tiende a existir en la cooperación cuando se alcanza. No solamente es difícil de construir la cooperación, sino que además esta cooperación es frágil. Y acá una reflexión respecto al rol de las reglas. Las reglas lo que hicieron en este caso fue generar condiciones para que la cooperación se diera. Crearon un ambiente propicio como un facilitador para el desarrollo de la cooperación, que fue que pasamos de tener una costa de 4.000 kilómetros donde todos los pescadores se tendrían que haber puesto de acuerdo para mantener el recurso, lo reducimos a una escala donde existían relaciones previas que les permitía enfrentar esta tarea común, que era cuidar el recurso. Entonces, lo que dimos son las condiciones. Y bueno, y en ese sentido, el modo que tenemos que nosotros cambiar es que la ley no está asociada a través de la sanción a veces a generar un comportamiento específico, a evitar un comportamiento. Lo que importa es que la ley sea capaz de generar ambientes institucionales propicios para el desarrollo de la cooperación espontánea de las comunidades. Y este es un primer paso para superar la frontera que yo planteé al principio. Esta frontera en la que nosotros tenemos que ser capaces, yo la considero una frontera crucial para el desarrollo de nuestro país, para la calidad de vida, no solamente en el ámbito de las comunidades, para vivir en los espacios públicos, para compartir, usar el territorio en forma sinérgica entre distintos grupos, y todos esos desafíos al final nacen de esta idea de cruzar esta frontera en que lo que me importa soy yo, los míos y nadie más. Si somos capaces de superar esa frontera en términos culturales y las instituciones son capaces de generar los ambientes propicios para que florezcan este tipo de iniciativas, creo que daremos un salto que es más importante a veces que el que se discute en el ámbito de la tecnología y en la regulación económica. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.